Amigos, bienvenidos una vez más al canal del maestro Avira San. El día de hoy nos encontramos con él para una entrevista más con un tema muy especial que se titula Mis visitas a los bosques. Maestro, bienvenido, muchas gracias una vez más por estar aquí. Le recordamos que el maestro Avira San es medium, canalizador, vidente. Él es canalizador del grupo Pirámide de los extraterrestres santacaranos, que al día de hoy le han dictado 26 mensajes acerca del origen de la pandemia que vivimos en el mundo. Él se encuentra en estos momentos, a punto de compartirnos una experiencia de verdad sin precedentes. Maestro, vamos a entrar de lleno en materia. Cuéntenos, ¿cuál es el antecedente de sus visitas a los bosques? El grupo Pirámide llegó con mi persona entre el 25 y 28 de julio de 2003. Mis visitas a los bosques pueden haber sido en los meses subsiguientes. Sin embargo, fueron en temporada de aguas, que sí corresponde porque todavía es septiembre, por decir algo, y octubre. Fueron ellos los que me estuvieron llevando a los grandes bosques de pinos del poniente del Valle de Anáhuac. Una tarde uno de ellos me tomó del brazo. Son seres invisibles de otra realidad. Sin embargo, ellos deben haber tenido una técnica para estarse materializando, porque de hecho ellos ejercían fuerza física sobre mi persona. Uno de ellos me tomó del brazo y condujo hasta una parte del suroriente. De ahí el ser invisible y yo nos fuimos en automóvil, adentrándonos con rumbo a la zona. Más adelante, antes de caer la noche, parece que fueron ellos los que eligieron un sitio en particular en los bosques del poniente del Valle de Anáhuac. Antes de entrar al bosque, se materializó una mujer como de 1,30 m de altura, perfecta humana, de piel blanca, cabello lacio, color castaño claro, cortado a los hombros, es decir, con estatura de una niña de 12 años, pero cuerpo de mujer completa. En su materialización, dicha mujer invisible, a la que ya había venido viendo repetidamente en las experiencias con el grupo Pirámide, me tomó de la mano para recibirme a mi primera llegada a los bosques. Su mirada de ella es muy diferente, no tiene nada que ver con la mirada de un humano. Enseguida otro integrante de los seres invisibles me tomó del antebrazo derecho y me introdujo directamente en el bosque. Ya había caído la noche y yo no veía nada, y nada más confié en seguir caminando porque el paso del espíritu que me llevaba era muy firme. Maestro, cuéntenos, ¿qué es lo que siguió después de eso? Que me dejaron esperando solo debajo de los pinos una media hora. Más bien lo que hicieron fueron adentrarme en el bosque. Yo me fui caminando con ellos. Yo no tenía ninguna dirección. Ellos no me dijeron cuál era su intención. No había absolutamente nadie, no había ningún ruido. Había llovido y entonces se oía el sonido del agua como caía de las frondas de los árboles. Ellos me internaron en el bosque y finalmente en una ubicación determinada, allí fue en donde ellos me dejaron esperando solo una media hora. Era temporada de lluvias, había llovido y el único ruido que se escuchaba era la caída de gotas de lluvia que habían quedado en el follaje de los pinos. Pasada esa media hora, los invisibles hicieron que me volteara en dirección opuesta a donde yo veía que sobre una colina baja había 5 humanoides de pie, vestidos con trajes completos color plata.
Las mangas tenían puños ajustados. La de la extrema derecha frente a mi persona era mujer. Estaban como a 15 metros de distancia en un plano más alto que yo. Me acerqué a ellos y los saludé. Dos de ellos eran jóvenes. Uno de los seres invisibles del grupo Pirámide, que también nos acompañaba, era un ser de extraordinaria fuerza y muy alto. Entonces yo estoy en esta escena, ellos me voltean y yo frente a mí, en una colina baja, debajo de los pinos, había 5 humanoides que estaban parados uno junto al otro y tenían puestos trajes color plata, que tenían inclusive fuerzas de formas o de los mismos trajes que eran entalladas a sus cuerpos. Ok, maestro. Maestro, compártanos, ¿existe algún otro antecedente del varón invisible muy fuerte y muy alto que usted comenta? Un varón invisible muy fuerte y muy alto. Él se había presentado una noche dentro de mi domicilio en la Ciudad de México. Todos estos son integrantes del grupo Pirámide. Medía como 1,90 m. Era tan musculoso como un atleta de gimnasio. Traía puesta una chamarra negra de cuero tan voluminosa que aquello parecía sacado de una película. Yo vi a escasos centímetros de distancia la gruesa y voluminosa chamarra de cuero negro que el invisible, atlético y enorme de estatura portaba. Sin embargo, estas son expresividades materiales. Ellos se estaban expresando o manifestando tales expresividades materiales, puesto que ellos son seres invisibles, entonces no tienen por qué venir vestidos con una chamarra, por decir algo, ¿no? Hubo otra experiencia con ese ser tan alto y tan fuerte con anterioridad. En general se caracterizaba por reacciones de una fuerza muy superior a la mía. No se puede decir que me haya agredido, porque no se trataba de una agresión en el sentido convencional humano, pero sí ejercía una cantidad de fuerza, lo que yo llamaría excesiva, y además multiplicado por el hecho de que una persona de este alto, entonces aquello era una cosa muy fuerte cuando él se llegaba a presentar. Claro. Maestro, ¿y cómo continuó la experiencia con los 5 humanoides en estos bosques que nos comparte, que traían los trajes completos color perla? Cuéntenos, por favor. A la extrema izquierda de ellos venía un señor cincuentón. La de la extrema derecha era una mujer de un poco menor estatura que ellos, cuya postura era peculiar. Hasta después ellos me informaron que esa humanoide mujer traía consigo un inmovilizador, presuntamente para responder a algún ataque que eventualmente yo hubiera podido sufrir, ataque de humanos o ataques de animales, no ataque de invisibles. Terminado mi contacto con los humanoides en traje color perla, los invisibles me sacaron del bosque. Ya estaba amaneciendo, yo tenía mucho frío. Pude llegar a un poblado donde tomé atole caliente y algo provisional de comer. A la siguiente visita me cuidé de irme con doble ropa, chamarra, paraguas y linterna para alumbrarme adentro del bosque. Claro, qué increíble esta experiencia que nos comparte, maestro. Ahora díganos, maestro, ¿cómo fue su siguiente visita a los bosques? Hubo una serie de visitas en las que no pasó nada. Antes de entrar al bosque me quedé parado una noche a la orilla de la carretera. Se acercó un automóvil, me echó el carro encima. Horas después el tipo ese regresó al mismo lugar de la carretera. Se detuvo y pues no me encontró. Debe andar contando que vio un fantasma en los bosques. No era un fantasma. Yo estaba parado brevemente en ese sitio. A la vuelta de los años he comprendido que lo que los invisibles querían conmigo
era cambiarme el reloj de mi vida. Yo no dejaba de oír todo el tiempo un ruido como un siseo allá afuera toda la noche, pero ahí no había ningún ruido, era mi cabeza. Por otro lado, debe haber sido una forma de acostumbrarme a una perceptividad diferente a lo que es la persona de una ciudad tan inmensa como esta. Por eso me llevaban en las madrugadas a los bosques y ahí me dejaban completamente solo en la oscuridad, sin una sola luz a la vista, sin una sola compañía, nada. Escuchando solamente el ruido de las frondas de los pinos y las gotas de lluvia recientes. Pero en aquel entonces yo no lo entendía. No entendía con qué finalidad ellos me dejaban completamente solo en la madrugada en medio de los bosques. Y además nunca se los pregunté. En otra de las visitas observé humanoides completamente humanos, con trajes completos color azul marino. Sus cuerpos eran perfectos. Los analicé lo mejor que pude y en efecto tenían cuerpos perfectos. Estaban completamente vestidos de trajes completos color azul marino. Sin embargo, me pareció de lo más aburrido ver gente perfecta. Esos cuerpos de mujeres enfundadas en azul marino con cuerpos perfectos me chocaban mucho. Tal visión acaso duró medio minuto y ellos caminaban por el bosque. Maestro, ¿qué fue lo que sucedió más adelante en esta experiencia? Que en otra de las visitas presencié humanoides como de 4 metros de altura, hechos completamente de cristal translúcido, como el de los vasos de cocina. De cristal estaban hechos esos humanoides, que se movían y hablaban. Uno de ellos tenía una cajita en la parte del riñón derecho, nada más para mostrar la ubicación en que se la vi. La cajita era vertical y tenía el tamaño de 2 veces una cajetilla de cigarros. Él se movía y hablaba y estaba acompañado por otro. Ambos eran varones. Es muy impresionante ver moviéndose una mano humana hecha completamente de cristal translúcido. Es una de las escenas más alucinantes que yo he presenciado en toda mi vida. Como una mano humana en movimiento está hecha completamente de cristal transparente. Observar cómo ese varón tan alto movía su cuerpo y movía su mano, hecho completamente de cristal. Una mano humana de cristal translúcido en movimiento, tenga usted la seguridad de que es una visión más que alucinante. Parece que el cerebro no encuentra lugar para poner semejante visión. Creo que esa es una de las experiencias más importantes que he tenido en mi vida. Esa realidad no es posible verla en nuestro mundo. Ellos proyectaron hacia mi persona una energía dorada que me envolvió completamente. Lo hicieron sin que yo les pidiera nada. Había escenas con esos humanoides de cristal en que como que cambiaba la perspectiva, digamos como un zoom de una cámara que hace acercamientos, por ejemplo. Ese tipo de visiones fueron parte de la experiencia. Yo estaba sobrecogido, no daba crédito a lo que veía. Todo lo tenía a centímetros o a muy pocos metros de mi persona. Maestro, una pregunta. ¿En algún momento estos humanoides de cristal le dijeron alguna palabra, algún mensaje a su cerebro? Ellos no hablaron. Estaban 2 o 3 metros a mi izquierda. Si yo estoy diciendo que ellos tenían como 4 metros de altura, sí los tenían. Y eran completamente transparentes. Pero ellos no me dijeron, no me mandaron absolutamente ningún mensaje a mi persona. Nada. Muy bien, qué interesante, maestro. Muchas gracias. ¿Podría mencionar alguna otra experiencia posterior a esta que nos comparte? En una fecha diferente,
Los invisibles iluminaron completamente el bosque, con unos reflectores blancos resplandecientes inmensos, exacto como los que alumbran grandes acontecimientos. No vi que tales reflectores alumbraran nada hacia las nubes. Estaban prendidos e iluminaban con luz eléctrica blanca el bosque. Tenían como 4 metros de diámetro cada reflector. Yo veía el bosque totalmente iluminado por una luz blanca, resplandeciente, que salía de ambos reflectores. El lugar se pobló de humanoides que corrían de un lado a otro, los cuales recalco que no eran de gente de pequeña estatura, sino de estatura normal. Se presentaron una serie de presencias invisibles que eran personas alrededor de mí y me unieron con alguien a quien pusieron frente a mi persona. Me unieron por medio de 3 yugos de oro. La forma de uno de esos yugos de oro consiste en 2 cerraduras con las puntas hacia afuera, unidas por un tramo corto recto en medio. Digamos que quizás el tamaño de cada yugo metálico era unos 3 centímetros y eran de oro resplandeciente. Pero además, como ellos habían iluminado y tenían iluminado todo el bosque con reflectores inmensos de color blanco o luz eléctrica, ustedes no pueden imaginarse nada más el brillo que tenían esos objetos de oro. Es verdaderamente increíble, o sea, oro resplandeciente, pues, por la iluminación que ellos tenían. Me unieron a ese o a esa humanoide de hombro a hombro con el primer yugo, con el segundo yugo de codo a codo y con el tercer yugo de cintura a cintura. Una parte del yugo de oro quedaba en contacto con la otra persona y otra parte del yugo de oro quedaba en contacto conmigo. Pero yo no pude entender cómo nos unieron de cintura a cintura si nosotros no estábamos juntos y los yugos no cambiaron de tamaño. Tiemblo ahora que me acuerdo de aquella escena. El bosque iluminado por inmensos reflectores de luz blanco eléctrico, humanoides corriendo hacia diferentes direcciones. Era muy vívida la actividad de humanoides que corrían de aquí para allá y de allá para acá a mi alrededor. Me conmuevo cuando lo recuerdo porque estamos acostumbrados a dar por sentado todo lo que nos sucede como si fuera de lo más normal. Pero viéndolo bien, creo que contar esa experiencia merece más detalle, incluso recrearla en el bosque mismo. Claro, maestro, definitivamente son experiencias únicas y extraordinarias las que usted ha tenido en suerte de vivir. Maestro, ¿nos podría relatar alguna otra experiencia, por favor? Una noche me llevaron a una base en el universo por medio de viaje extracorpóreo, que quiere decir sin moverme, sin mover un dedo siquiera. Los invisibles me proyectaron al universo, en donde comencé a distinguir una luz particular a la que me fui acercando y vi que se trata de una base en el cosmos. Llegué a la entrada iluminada por una fuerte luz blanca que yo no distinguía. La entrada tendría tal vez 100 metros de largo por unos 20 metros de alto, rectangular. Se avanzaba hacia un tubo vertical que estaba en el fondo, como de 40 metros de diámetro, en el que caí verticalmente. No recorrí la base, de hecho no vi absolutamente nada de la base que no fuera la entrada horizontal y la entrada vertical. La experiencia que ha significado para mí en términos de tiempo lo que ellos me han hecho vivir. Significa que anímicamente yo en la actualidad no tengo menos de 140 años de edad.
La razón es muy simple, porque el tiempo de vida no es nada más una sucesión de años, sino añadidamente el peso de ciertos acontecimientos. Hace unos 2 años me di cuenta además de que yo ya agoté las experiencias humanas en mi vida, que simplemente me acabé el vaso de las experiencias si se interpretan como algo diferente. Así que puedo continuar experimentando la vida, pero adentro de ese tope que distinguí. Y es que ha sido característica mía desde muy joven el acumular demasiada experiencia. Soy una persona que acumulo excesiva experiencia si se me pretende comparar con los grupos humanos convencionales. A eso hay que añadir el peso que han tenido el haber vivido esas experiencias, a las que por un lado cuesta trabajo encontrar palabras para describirlas, pero por otro lado lo consumen a uno emocionalmente. Es como estar sobreagotando las baterías emocionales. Claro, maestro. ¿Nos podría relatar algún otro escenario? En otra de mis visitas observé que había una nave en cuarta dimensión posada en el suelo del bosque, en forma de platillo circular, realmente pequeña, digamos 20 metros de diámetro por 5 metros de altura, sin cúpula. De la mano de los invisibles, ellos me metieron a la nave. Allá adentro había humanoides completamente iguales a los humanos. Sin embargo, su índole era muy diferente. La persona se siente incómoda cuando un extraño entra en un ambiente por primera vez. Así que el humano ritualiza el encuentro con una serie de maneras que no son espontáneas, sino como una obra de teatro, digamos. A lo que me refiero es que el humano tiene ritualizaciones para todo, dentro de las cuales adopta impersonalizaciones, que son diferentes trajes o uniformes según de qué se trate la circunstancia. Una mujer normal, hasta que llega a la oficina, una mujer se comporta de una manera normal hasta que llega a la oficina, donde adopta la impersonalización de secretaria, que a su vez es comportamiento acotado y ritualizado. En medio de toda esa reacción del humano hay desconfianza y acartonamiento, es decir, palabras y acciones que no son genuinas, sino más bien algo parecido a un teatro guiñol. Sin embargo, la respuesta de los humanoides al interior de la nave fue totalmente espontánea. Ahí al fondo había un lugar de trabajo. No era una oficina con muebles ni escritorio, sino que estaba empotrado a la pared interna de la nave. Adosada a la pared era parte de la pared que se abría y quedaba formado un asiento individual frente a un lugar de trabajo, de tamaño reducido pero suficiente. La nave por dentro estaba iluminada con un blanco tenue, como si la luz saliera de paneles invisibles, puesto que no había ninguna fuente de luz adentro de la nave. Recuerdo además la presencia de otro humanoide de veras muy, pero muy alto, que fue parte de las experiencias anteriores, y lo menciono porque él estaba parado en la entrada de la nave. Ni cuando entré, ni cuando salí, nadie en la nave dijo una sola palabra. No vaya usted a creer que salieron a despedirme agitando el brazo en alto. Claro, claro. Cuéntenos qué siguió, maestro, por favor. Una noche muy noche llegaron los invisibles a mi casa y me dijeron, vístete y prepárate porque ya nos vamos a los bosques. Mi respuesta fue, lo siento, pero yo no tengo dinero para desayunar. Y no me voy a estar muriendo de hambre ni de frío al regreso. Enseguida me fui a trabajar al internet. Estando trabajando ahí en la computadora rentada, uno de los invisibles me dijo que saliera, que me estaban esperando. ¿Quién me espera? Me sorprendí. Lo que hizo el grupo Pirámide fue traerme la experiencia de los bosques allá afuera de la internet. Ya era la medianoche. El grupo Pirámide, ahí mismo en la banqueta de una internet de la Colonia del Valle, me introdujo en viaje extracorpóreo y me metieron a un lugar que yo nunca he olvidado.
Para entrar tenían que bajar unos escalones. Era una habitación cuadrada de piedra desnuda, a 1,5 metros por debajo del nivel de la banqueta. Quizás tendría 10 metros de lado por 10 metros de ancho y 4 metros de alto. Cuadrada, hecha de piedra desnuda. La entrada no era franca, sino que tenía un obstáculo en el interior. Al fondo me sentaron en una bella banca de piedra que tenía uno como capitel o estructura superior en el respaldo de piedra. A la izquierda, sentado en esa banca de piedra, había una estructura vertical a mi izquierda como candelabro de base sobre el piso, que de candelabro no tenía nada, sino es solo para dar idea del tipo de intención que uno distingue en un mueble. Ese llamado por mí candelabro estaba completamente fabricado como de hierro forjado, pero en lugar de ser estructuras rectas y simétricas, lo que formaba era una figura artística. Parece que simplemente no lo vi de frente y que no pude distinguir bien su forma. Era de una belleza muy especial, un objeto vertical potentemente bello que no tenía ningún otro material que no fuera metal, a manera de hierro forjado, pero en figura artística. No tenía una sola línea recta, todo era curveado. Su tamaño eran como 2,5 metros de altura. Ahí no había nadie, estaba yo solo. La atmósfera de esa habitación completamente hecha de piedra era de total reposo, un silencio como el que uno encuentra adentro de un convento. Sin embargo, el internet queda justo a la orilla de una de las avenidas más anchas del sur de la ciudad. Aparte de todo el tráfico, por más tarde que fuera, había puestos de comida en la calle y coches, así que ese no era ningún ambiente silencioso, si se le juzga como ambiente urbano. Pero la habitación en la que los invisibles me metieron daba la impresión definitivamente que se hallaba adentro de un bosque, en total silencio. Y es que no se trataba de ninguna experiencia material, sino de viaje extracorpóreo. Desde el primer momento me impactó la belleza de esa banca de piedra desnuda que tenía una parte alta del respaldo, un remate peculiar, algo más amplio y alto que la persona misma. El respaldo estaba adosado en la pared, era más alto que la persona que se sentaba. Qué frescura se sentía allá adentro, como la frescura de un bosque. Qué silencio, qué acogedor, y eso que no tenía ningún tipo de decoración, ni alfombra. Recuerdo que al terminar una de las visitas a los bosques, yo venía caminando sobre la carretera desierta con un inmenso frío, y a mi lado caminando la mujer invisible de quien conté. Yo le dije, ¿qué frío hace? Ella me respondió, no es tanto. Y yo pensé, ¿cómo no vas a decir eso si tú no tienes cuerpo? En otro de los regresos de los bosques me dio aventón un hombre joven hacia la ciudad. Me contó que él nunca toma esa carretera, pero que había tenido la idea de tomarla esa mañana tan temprano y tan helada. Viera usted qué confortable y caliente se siente el interior de un automóvil atravesando los bosques hacia la ciudad, apenas a la aurora. Quienes se han visto perdidos en la nada reconocen el invaluable valor de un transporte que los regrese a la civilización. Muchas gracias, maestro, por compartirnos esta experiencia tan extraordinaria. ¿Qué puede decir o decirnos del tipo de acompañamiento que los invisibles le brindaron en todas esas fechas que nos comparte, maestro? Las visitas se desarrollaron en el segundo semestre de 2003, hace 17 años. Un día se terminaron. Hay una serie de contenidos que debo subrayar. El grupo Pirámide nunca me dijo que todo ello iba a ocurrir, sino que simplemente lo llevaron a cabo. Yo para nada me hubiera internado solo en el bosque a la caída de la noche, ni medio metro. Siempre lo hice porque venían varios invisibles acompañándome, y con el grupo Pirámide tomándome del brazo, yo sentía que la experiencia tenía sentido. Sin embargo, a veces me llevaban y no pasaba nada, y yo me la pasaba horas ahí, y después me regresaba y yo decía,
Pero qué modales, o sea, qué tipos, ¿no? O sea, qué costumbres tienen esas de andarme llevando ahí, ¿no? Yo no entendía nada. Nunca escuché una sola voz de persona, ni un solo ladrido de perro, ni ninguna presencia extraña de animal que hubiera podido inquietarme. Todo fue en total soledad, en absoluta soledad y silencio. Nunca será suficiente reconocer la labor muy voluntariosa y estrecha que el grupo Pirámide tuvo que llevar conmigo en mis visitas a los bosques. Me parece obvio que más bien ellos me metían en trance para que yo captara todas las presencias y a los seres a mi alrededor que nunca eran físicos, sino en cuarta dimensión. Si usted tiene una persona completamente sola en la madrugada en medio del bosque, ya es motivo suficiente de preocupación. Si usted mete repetidamente a esa persona en trance, es como si la sacara de este mundo y la metiera en otros mundos. Pero el tema es que esa persona, por supuesto, queda doblemente desprotegida y en riesgo. Pues si hubiera sido difícil sustraerme de la presencia de una o varias personas, o uno o varios animales que merodearan por el bosque en la noche, el riesgo estando en trance se multiplicaba. Así que asumo que el grupo Pirámide montó una barrera de algún tipo alrededor mío, pues cuando ellos me colocaban en trance yo quedaba totalmente apartado de la realidad. Suena bastante alucinante tener toda una serie de experiencias en cuarta dimensión, fuera de este mundo material, hasta atestiguando a series y acontecimientos estando en trance, solo completamente en medio de los bosques en la madrugada. Pero eso y no otra cosa fue lo que yo estuve viviendo en carne propia. Jamás me pasó nada, nada ni nadie me tocó un pelo. En verdadera justicia no tengo menos que reconocer que se trató de una serie de experiencias verdaderamente exquisitas. Nunca les he preguntado qué era lo que hacían en esos trances para protegerme de eventualidades. Me ha caracterizado mucho a lo largo de los años dar las cosas por hechas y no estarles preguntando, salvo cuando de verdad yo sintiera que necesitaba alguna explicación. Los pinos son muy bellos y muy altos. Hay que conservar ese bosque como si en ello nos fuera la vida, pues son ecosistemas invaluables, de vida animal, de limpieza y vitalidad en la naturaleza, de garantizar suministro de agua, de contrarrestar tantísima contaminación por los vehículos. Ese bosque vale su peso en diamantes. Me conmueve y conmociona recordarlo. Ahí nunca hubiera imaginado que adentro se pudieran vivir cosas tan, pero tan extraordinarias. Claro, maestro. Bueno, pues estamos llegando al final de esta entrevista. Maestro, le agradecemos mucho, mucho su atención y su tiempo. La última pregunta ya para cerrar esta entrevista sería, ¿hay algo que decir de esa ubicación que nos comparte en especial? ¿Allí de hecho existe otra realidad? No creo que sea ninguna casualidad que se haya tratado de ese sitio geográfico en particular. Más bien es para dar por hecho que en esa zona que rodea la capital existe una base extraterrestre en cuarta dimensión. No base en el sentido de peliculesco de tableros electrónicos y construcciones futuristas, sino base en el sentido de que los seres de las estrellas hayan colocado tecnología que les permite ingresar y o permanecer en nuestro mundo. Por otro lado, ahí debe existir algún tipo de facilidad energético dimensional. Cuando vemos las formaciones de megalitos en la antigua Europa milenaria, lo que estamos presenciando es el marcaje que hicieron los antiguos de sitios propicios para la manifestación de diversas energías. Y cuando en esos bosques hay tantas presencias de humanoides de diferentes tipos, los del traje color perla, los del traje color azul, los gigantes humanoides de cristal translúcido, la nave estacionada en el suelo del bosque y la facilidad para proyectarme a una base en el espacio, me parece que configuran la existencia de una base extraterrestre en ese lugar, que no queda lejos de uno de los santuarios de peregrinación más importantes del Valle de Anáhuac.
Para quienes quieran una pista, en tal santuario hiperimportante al que me refiero, había hace casi medio siglo un ahuehuete de cuyas raíces manaba un manantial. Sin embargo, hay que cuidarse de las falsificaciones y de los intereses comerciales asociados a la presencia extraterrestre. En primer lugar, usted debe reconocer que no se ha tratado de experiencias entregadas a mis 5 sentidos, sino a una modalidad perceptiva en la que me situaba el grupo Pirámide en 4ª dimensión, pero también porque soy medium, así que puedo tener acceso a experiencias que no son humanas. En segundo lugar, usted debe guardarse de los vividores que vengan a ofrecerlo como un atractivo turístico, porque lo estarían envolviendo en un cuento con fines comerciales. Son capaces de inventar una leyenda completa del más mínimo vestigio. En tercer lugar, no suponga usted que ese sitio fuera para cargarse energéticamente con energías que no fueran las de la propia naturaleza. Le pueden sacar provecho con el anzuelo de avistamientos de naves o de presencias desconocidas y lo harían por el afán de lucro. Esa es una experiencia verdadera y esencialmente personal que no fue arbitraria, ni una ocurrencia de los invisibles, puesto que hay mucha información en mis lecturas de energía que se relaciona precisamente con avistamientos, con naturalezas espirituales de allá afuera en el universo, con realidades de la historia que involucran a visitantes del espacio y hasta con abducciones que han sucedido en nuestro país. Al igual por mi naturaleza espiritual y por el tipo de misión que con el tiempo incluyó 15 visitas de los extraterrestres de Sirio en la Ciudad de México y casi 5 años a la fecha de ser el canalizador de los extraterrestres antacaranos, de los que formo parte. Para el grupo Pirámide, más bien, mis visitas a los bosques fueron un propedéutico, un curso de entrenamiento para realidades que se iban a presentar en el futuro de mi vida, y no un tour a lo desconocido porque a ellos se les ocurriera. Yo atestigo que en ese lugar maravilloso es posible proyectarse en 4ª dimensión a visitantes de las estrellas que no están nada lejos de nosotros, si bien no están en nuestra realidad material y por tanto tampoco pueden ser vistos por nuestros sentidos. Los supuestos buscadores de vida en el sistema solar no se toman la molestia de reconocer que hay cualquier cantidad de realidades que son diferentes en cuanto a vibración dimensional y por tanto la búsqueda en el espacio no tiene por qué restringirse a lo meramente material. Ellos no lo entienden. Los supuestos descubridores de seres de las estrellas los pintan como monstruos y enemigos invasores y hacen de lado la maravilla de quienes son superiores a nosotros, quienes discretamente y por lo visto están abriendo y cerrando en ese lugar una puerta dimensional. Es cierto que ellos vienen y están aquí, pero también es cierto que existen en una dimensión que no es la humana, sino en una dimensión superior. Con toda propiedad puedo y tengo derecho de nombrar aquellas mis experiencias: viaje mágico por los bosques del Valle de Anáhuac. En este cuerpo de carne y hueso, yo he hecho ese viaje mágico para lograr el contacto con seres de las estrellas y presencias no humanas, gracias y de la mano de los seres invisibles del grupo Pirámide. Yo atestigo que fueron ellos quienes me llevaron de la mano. Maestro, le agradecemos muchísimo que nos haya compartido esta gran experiencia, esta experiencia verdaderamente insólita y extraordinaria, maestro. Muchas gracias por su tiempo y le recordamos a todas las personas que siguen al maestro Avira-san que su página oficial es www.avirasan.com.mx, que se suscriban a su canal de YouTube, lo encuentran como Avira-san, y que compartan todos y cada uno de los videos que les resuenen para que más y más personas tengan acceso a esta información que es verdaderamente única e irrepetible. Maestro, muchas gracias por su atención. Gracias a ustedes. Hasta la próxima, amigos.